Señores periodistas, muy buenos días. Mi nombre es Alfonso Pérez y les agradezco a quienes han tenido la gentileza de venir a hacer la cobertura de un mensaje que en mi condición de ciudadano y haciendo uso de los derechos que me otorga la Constitución de la República, quiero dar mis opiniones, mis expresiones y probablemente la de millones de ecuatorianos sobre el tortuoso proceso electoral realizado el 2 de abril. Aquí tengo para disposición de los señores miembros de la prensa nacional, voy a hacer la entrega de un documento, quizás es el único documento de un organismo internacional que define lo que es un fraude electoral, en qué consiste y hace una tipología, es decir, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, esto significa un fraude electoral. Parecería ser que el gobierno del Ecuador y el CNE han usado este documento para realizar todas las acciones que están aquí mencionadas para consumar un fraude electoral como ha ocurrido el día 2 de abril. Este fraude electoral arranca desde la falta de depuración del padrón, avanza por el nombramiento de árbitros, es decir, el organismo electoral absoluta y totalmente parcializado y copado por el oficialismo, el uso de bienes públicos sin control para la campaña del candidato oficialista, la inequidad absoluta, la falta de transparencia en los escrutinios, la falta de normas ISO para los sistemas informáticos que han procesado los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a encontrar aquí ustedes. El Ecuador no puede tener un presidente ilegítimo. El presidente tiene que gozar de absoluta legitimidad. Caso contrario, no podrá gobernar. No será un presidente que pueda obtener internacionalmente lo que se requiere para sacar a este país adelante porque no goza de legitimidad. En este punto, quiero hacer un llamado a los señores miembros de las Fuerzas Armadas, en especial a los coroneles, para que cumplan el mandato del artículo 158 de la Constitución, que dice en el primer párrafo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de libertades, derechos y garantías de los ecuatorianos. Uno de esos derechos es el de elegir presidente de la República. Es decir, quienes elegimos presidente de la República somos los ciudadanos y no el organismo electoral. Este derecho consagrado en la Constitución, este mandato consagrado en la Constitución, solamente está atribuido a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Conozco que el día lunes de la semana pasada, el Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas habría abordado este tema. Y tras la amenaza de que se les aplicaría un artículo del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, decidieron los señores generales que al término de su carrera militar ya dejarían de lado la defensa de los intereses de la patria y las misiones que les consigna la Constitución, el mandato de la Constitución, y al parecer han decidido incumplir las normas y el mandato constitucional. Yo me pregunto, ¿qué le van a decir los señores generales a sus hijos? ¿Qué le van a decir a sus hermanos, a sus esposas, a sus parientes, a sus amigos? Cuando ellos les preguntan, ¿y por qué no hacen nada? Cuando la Constitución manda que son ellos quienes deben garantizar las libertades, quienes deben proteger las libertades, garantías y derechos de los ciudadanos. El ejemplo que estos generales
que se supone que llegan a ese rango, ejerciendo un liderazgo, ¿qué ejemplo están dejando a los inferiores? ¿Qué ejemplo están dejando a los señores coroneles, a los tenientes coroneles, a los capitanes, a los tenientes? ¿Cuál es el ejemplo que están dando? Que las Fuerzas Armadas, lejos de cumplir con el mandato constitucional de proteger libertades, garantías y derechos de los ecuatorianos, se conviertan en el brazo armado de un proyecto político socialista, del socialismo del siglo XXI. El mismo proceso político que tiene en este momento a nuestra hermana República de Venezuela enfrentando una guerra civil, un país que está absolutamente incomunicado, en donde fuerzas paramilitares, en donde fuerzas represoras asesinan a ciudadanos que salen a la calle a protestar porque no tienen qué comer. Hacia allá estamos yendo. Hacia allá va a ir el Ecuador si se consuma este malhadado proceso electoral. Los ciudadanos tenemos el derecho de que las Fuerzas Armadas, por ser su mandato constitucional, procedan a un recuento total de los votos. Los votos están en su poder. También tienen ellos en su poder una copia de todas las actas, porque por disposiciones superiores todos los militares obtuvieron una copia de las actas, y ese es un material que ellos disponen, pero no confiamos tampoco en esas actas. Para que este gobierno sea legítimo, ha de despejarse todas sombras de duda de que quien va a dirigir el país no sea un simple licenciado, sino una persona que ha ganado legítimamente, por voluntad del pueblo, la nominación como presidente de la República. Hasta ahí, señores periodistas, muchas gracias por su presencia. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué importancia le da usted al conteo que está realizando el Consejo Nacional Electoral hoy? Es una mofa, es una burla, es un show, es un circo, a donde probablemente acudirán los payasos que hacen el coro, el que acompaña siempre a todo acto o todo evento que tiene que ver con el poder ejecutivo, uno de cuyos brazos ejecutores es el poder electoral. Nuestro virtual presidente ha manifestado que nuestro país no se parece en nada a Venezuela, ya que acá podemos encontrar papel higiénico en las calles. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, eso habla muy mal, eso habla de la pobreza intelectual, de la falta de capacidad de argumentos del licenciado Moreno, que usted ha calificado como presidente. Es una pena que un presidente nos compare con Venezuela, porque sí tenemos papel higiénico. Los ecuatorianos necesitamos no solo papel higiénico, necesitamos libertades, necesitamos derechos, necesitamos poder ejercer la ciudadanía, cosa que en Venezuela no está permitido. En Venezuela la gente come comida de los basureros. Hacia allá vamos si es que seguimos por este rumbo en el que nos ha involucrado el socialismo del siglo XXI. Usted menciona que este proceso electoral prácticamente es un fraude. Entonces, ¿en qué confiar si el Consejo Nacional Electoral es quien está encargado de contar los votos y ahora el reconteo de estas actas que han impugnado? ¿Quién debería ser la entidad correspondiente para poder contar los votos de la ciudadanía que sufraga en este tipo de elecciones? Una de las poquísimas cosas que tienen de bueno este mamotreto llamado Constitución de los 300 años es que le otorga de manera exclusiva a las Fuerzas Armadas del Ecuador el mandato de proteger los derechos, libertades y garantías. Y dentro de esos derechos está precisamente el de elegir presidente de la República, diputados de la República, alcaldes, prefectos, concejales y demás autoridades de elección popular. O sea que se hablaría de prácticamente destituir al Consejo Nacional Electoral como ente regulador en el proceso de elecciones. No se trata de destituir, se trata de hacer correctamente el trabajo que ellos no pueden hacer correctamente. Que no lo han hecho. Y que no lo han hecho, porque están sometidos a los intereses políticos de la oprobiosa dictadura que nos gobierna. ¿Cuál es su propuesta en síntesis? Que es la que acabo de decir, que las Fuerzas Armadas que tienen bajo su poder, en su custodia, los votos, o procedan al conteo voto a voto, o que se declaren nulas las elecciones,
por haber sido absoluta y totalmente fraudulentas de conformidad con lo que establece el Instituto Interamericano de Derechos Humanos cuando define y tipifica los tipos de fraudes. Todos estos elementos se han cumplido en el Ecuador. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Alfonso Pérez. ¿Su cargo? Soy un ciudadano que hace uso de mis derechos de ciudadano y que gracias a la generosidad y gracias a la sinergia que se produce en el país, formo parte de un colectivo de ciudadanos que estamos ejerciendo ciudadanía. Yo no voté por el señor Lasso en la primera vuelta, no estoy afiliado a ningún partido político, soy un ciudadano. Esta no es una lucha a favor del señor Guillermo Lasso, con quien no tengo ninguna relación, es una lucha que nace de la ciudadanía. Señores periodistas, yo creo que hay algo muy importante que destacar. Estas acciones y estas movilizaciones superan ampliamente a los partidos políticos y a los líderes políticos. La ciudadanía se moviliza sola, no necesita de convocatorias. Nosotros los ciudadanos no necesitamos que venga un mesías o un líder a decir vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra cosa. Tenemos derechos como el que estoy ejerciendo en este momento, derechos a protestar, derechos a resistirnos ante la violación de nuestros derechos, libertades y garantías constitucionales. De modo que quiero que quede muy claro que los ciudadanos estamos en las calles no para defender ningún proyecto político en particular. Estamos por encima de los partidos, por encima de los líderes, para defender nuestras propias libertades, derechos y garantías. Y dentro de esas, el derecho a vivir dignamente. ¿Alguna otra inquietud? Solo una última consulta para finalizar. El Código de la Democracia establece que para impugnar las actas hay que tener las respectivas pruebas que efectivamente el movimiento creo posee una vez que sus delegados asistieron el día de las elecciones con sus respectivos veedores. ¿A qué le atribuye usted esta acción de que primero se haya pedido que se revisen cierto número de actas y cuando se accede ya se dice no, ahora queremos todas las actas, queremos conocer su opinión al respecto? Mire, señorita periodista, yo desconozco el procedimiento o la eficiencia que haya tenido los sistemas de control electoral de los partidos políticos. Nuestra libertad, nuestro derecho para elegir presidente no puede estar subordinado a la eficiencia o ineficiencia de ningún partido político. Lo que ha ocurrido en este país es público y es notorio. Todos lo pudimos ver el día de las elecciones. Hubo un apagón, hubo un cambio de la tendencia, hubo una discrepancia total de los resultados con un exit poll de una empresa sumamente prestigiosa y todos lo sentimos y lo vivimos en la calle diariamente. Este no es un asunto que tenga por qué estar subordinado a la eficiencia o ineficiencia de ninguna organización. No es el movimiento Creo quien debe precautelar por nuestros derechos. Por eso esta es una acción ciudadana que nada tiene que ver con el movimiento Creo. Si ellos fueron ineficientes, eso no significa que las elecciones pueden ser fraudulentas y pueden imponernos un presidente ilegítimo.